Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Pascua de Resurrección. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer y a meditar en el evangelio que se ha tomado del día de hoy, 22 de abril. Está tomado del evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar. Subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y sintieron miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al atardecer, después de su don, Jesús desaparece. Se va solo al monte. Los discípulos han quedado por algún tiempo esperando su regreso, a lo mejor con la esperanza de una manifestación suya espectacular, como la que le había propuesto Satanás en el pináculo del templo, la que hubiera sido para ellos confirmación fehaciente de que Dios estaba con él. Entonces la gente lo habría aclamado rey y habría tenido en él al Mesías por el que había suspirado tanto. Las tres tentaciones que Jesús experimentó en el desierto en la mente de Juan se concentran aquí en torno al pan que produce saciedad, poder y gloria, así como son suyas también son nuestras. La situación de los discípulos es la misma de la iglesia que aguarda el retorno glorioso de su Señor. Pero la tarde llega inexorablemente. Toda realidad envuelta en las sombras de las que el día la ha sacado, casi devorada por la nada, pierde sus contornos y desaparece en la noche. Lo mismo que para nuestros padres, también para nosotros y para todos llega la tarde. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde queda la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres cerraron los ojos, todo permanece como al principio de la creación. En realidad, el Señor ha cumplido lo prometido. Solo espera que nosotros descubramos aquel pan que nos ha dado en abundancia para que vivamos como Él, que tomó, dio gracias y repartió. Los discípulos bajaron al mar. Jesús ha subido al monte. Mientras ellos bajan al mar, lo de los discípulos no puede entenderse más que como una defección, una separación de aquel que parece haberse separado de ellos. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer el hombre llegada la tarde sino bajar al mar, volver allí de donde ha salido? Los discípulos hacen a la inversa el camino que los ha llevado al lugar del pan. Subieron a una barca. Este término aparece 8 veces en los versículos del 16 al 24. La barca frágil, pequeño andamiaje de madera que oscila entre la altura y el abismo, es símbolo de la iglesia, confiada en el agua que la sostiene y en el viento que la mueve, y al mismo tiempo sabedora de que aquello que la sostiene puede también en cualquier momento sumergirla, y lo que la mueve puede igualmente volcarla. Esta es asimismo la condición de todo hombre, puesto que todos realizamos la misma incierta travesía, poseídos de las ansias por llegar y el temor de naufragar, signados por el mismo destino. Esto remite incesantemente al común anhelo y el temor que todos por igual sobrecoge.
pasaron al otro lado del mar. Con Jesús han hecho el éxodo de Cafarnaún a Tiberíades hasta el monte, donde han recibido el don del pan. Ahora, sin Él, hacen el contraéxodo. Han caído en la eterna tentación del hombre, no vivir la libertad, volver a la esclavitud de antes. Ya habían caído las tinieblas. Llegada la noche son presa de la oscuridad. Los habían atrapado las tinieblas, dicen importantes códices. Las tinieblas no sofocan la luz, ni a quien sigue a Jesús, pero sí atrapan al hombre que no cree en Él y no se hace hijo de la luz. Jesús no había ido con ellos. Después de esperar en vano el regreso de Jesús, dejan el monte y se vuelven allí de donde habían partido. No saben que la presencia definitiva del ausente no es el pan que han comido ni el que van a consumir, sino el amor que se convierte en un compartir con el hermano. Tales son las obras que exceden la saciedad material y que son el alimento que no perece. Ellas representan la vida misma del Hijo que nos pone en comunión con el Padre y con los hermanos. Allí donde la palabra se convierte en pan, donde se acata su mandamiento de amarse los unos a los otros, Él y el Padre vienen a poner su morada en medio de nosotros. El mar se le nombra 3 veces en los versículos 16, 18, 19. Alude a las aguas primordiales del caos, vencido por Dios en la creación y las olas del mar Rojo, abierto para dejar pasar al pueblo. El agua del mar, salada e infecunda, se opone al agua que brota, dulce y fecunda, que quita la sed y da vida. Salir de las aguas significa nacer. Entrar en las aguas equivale a retornar a la muerte. Soplando el viento fuerte, así como hay aguas de aguas, hay también vientos de vientos, espíritu y espíritu. El espíritu de los discípulos que abandonaron al Señor es opuesto al que los ha llevado al lugar del pan. En nosotros experimentamos siempre 2 espíritus, el que nos abre a la vida y el que nos conduce a la muerte. Quien no conoce el agua y el pan del Hijo, conoce el mar y el viento de la muerte. Ese es el espíritu amenazador que asedia nuestra travesía. Se levantaba. La palabra griega indica el levantarse y despertar tumultuoso de las olas, y es un derivado de la palabra levantarse, que alude a la resurrección. Pero aquí no es la energía de la vida, sino la fuerza de la muerte la que se despierta para hundirnos en el abismo. Si abandonamos al Señor de la vida, llegada la tarde quedamos atrapados por las tinieblas en poder del abismo y del viento. La tempestad describe esa situación del desconcierto que todos experimentamos. Será particularmente fuerte la borrasca que experimentarán los discípulos después de que Jesús, luego de hacerse pan, se aleje definitivamente. Serán las tinieblas del Viernes Santo. 25 o 30 estadios. Son casi 5 kilómetros. De allí que la barca está en mitad del lago, en la situación más crítica, distante tanto del punto de partida como de llegada. Vieron a Jesús. Es una epifanía de luz que los discípulos experimentan. Solo ahora ven a Jesús cuando en realidad Él siempre ha estado con ellos. Mientras estaban sumidos en las tinieblas, no sentían más que el mar que abría sus fauces bajo la barca y el viento recio que desde lo alto los precipitaba hacia sus entrañas. Después de ver a Jesús, los discípulos no vuelven a hablar ya ni de tinieblas, ni de viento, ni de borrasca, ni siquiera para decir que han cesado. Lo que Juan quiere poner en evidencia no es tanto el milagro de las aguas que se aquietan, sino el sentarse de los discípulos ante las palabras de Jesús. Será la sorpresa de la mañana de Pascua que cambia sus vestiduras de saco en trajes de alegría, que caminaba sobre el mar.
Tan solo Dios camina sobre las aguas por ser el único que tiene dominio absoluto sobre el caos y la muerte. Caminar sobre las aguas traduce el sueño imposible del hombre, su límite infranqueable, vencer la muerte, poseer la vida en plenitud. Es todo cuanto produce aquel pan que ellos todavía no han comprendido y que Jesús explicará inmediatamente después. En aquel pan que Él mismo nos da por medio de su muerte y resurrección, los discípulos son invitados a comerlo para caminar como Él ha caminado y poder pasar de la muerte a la vida. Se acercaba a la barca. El Señor se hace cercano a quienes se han alejado de Él. Su aparente lejanía a su muerte indicará su máxima proximidad a nosotros, porque se convertirá en nuestro pan. Sintieron miedo. Los discípulos pasan del miedo a la muerte al miedo al Señor de la vida. Es la reacción fascinante que sorprende al hombre, no solo delante de lo que teme, sino también en presencia de lo que desea. Este temor es tan antiguo como el pecado, como la desconfianza con el Padre. Yo soy. Jesús revela su identidad. Los sinópticos dicen que lo tienen por un fantasma y hacen de la escena un milagro de salvación. En Juan todo se concentra en el ver y reconocer a Jesús presente. Yo soy, expresión apreciada por Juan, alude al nombre con el que el Señor se reveló a Moisés. No es una alusión al pan que Jesús nos ha dado. El Señor es quien salva. No tengan miedo. Si el hombre desde el principio tiene miedo de Dios, siempre Dios cuando se hace presente dice, no tengan miedo. Dios es amor y el amor perfecto expulsa el temor. Querían llevarlo en la barca. Este llevarlo tiene una connotación completamente distinta del raptarlo, del versículo 5, que más bien evoca la forma en que Jesús toma el pan del versículo 11. Los discípulos quieren llevarse a Jesús por más que todavía no lo comprendan, lo reciben consigo. De esa forma se van aproximando al misterio que el yo soy revelará inmediatamente después en Cafarnaúm. Cuando queremos tomarlo porque lo que realmente nos interesa es Él, en lugar de raptarlo porque nuestro interés es el pan, repentinamente llegamos a tierra. De repente la barca estaba en tierra. Como en un sueño desaparece toda distancia. Con Jesús ya no hay ni noche, ni mar, ni viento, sino improviso la tierra. La tierra está allí donde se vive. A su lado nuestra barca se acerca cuando menos lo pensamos a la vida, porque Él es efectivamente el pan de vida. ¿Hacia dónde se dirijan? ¿Hacia dónde se dirigían? La bajada de los discípulos al mar termina con su llegada a la tierra hacia donde se dirigían. Este verbo indica el camino de Jesús hacia el Padre, del que ha descendido. Él mismo es el camino que lleva al Padre. El don del pan que acaba de realizar es el viático para ese camino. También de Lázaro Jesús dice, desátenlo y déjenlo ir. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.